Me llamo Moisés Ramírez, oficial de policía en una ciudad donde la esperanza se desvanece con cada atardecer. Antes era una ciudad como cualquier otra, con algún delito, pero un lugar en el que vivir bien, tranquilo. Sin embargo, hace un par de años todo cambió, se sucedieron desapariciones inexplicables por toda la ciudad, aunque más concentradas en determinados barrios. Cada día, mientras el sol se ocultaba, las sombras se alargaban y el silencio de la noche se convertía en un manto de miedo que envolvía cada rincón de mi hogar. En esta urbe, los callejones oscuros y las sombras profundas esconden más que simples criminales. Aquí, el mal parece respirar, acechando a los desprevenidos. No siempre fue así. Recuerdo la época en la que la ciudad tenía un brillo especial, una energía vibrante que hacía que la gente se sintiera viva. Pero esos días quedaron atrás, enterrados bajo capas de corrupción y desesperación. Ahora, patrullar las calles es como caminar sobre el filo de una navaja, donde cualquier paso en falso puede ser el último. En esta narración quiero relatar cómo me vi arrastrado a un abismo subterráneo, donde podías perder la vida en cada esquina. Mis sospechas comenzaron una noche fatídica, cuando la desesperación me llevó a investigar una serie de desapariciones misteriosas en el barrio más temible de la ciudad. Lo llamábamos el barrio de los olvidados porque en él sucedían muchas desapariciones sin resolver y no éramos capaces de abarcar todos sus problemas por mucho que nos esforzáramos. Esa noche, el cielo estaba cubierto de nubes densas que bloqueaban la luz de la luna, sumiendo la ciudad de oscuridad. Había tensión en el aire, un presagio de que algo estaba a punto de suceder. La llamada de emergencia llegó a la comisaría de policía cerca de la medianoche, rompiendo el breve y tenso silencio de la sala principal. El operador apenas podía escuchar al otro lado de la línea debido a los sollozos y la estática. Me pasó la información de inmediato, su voz cargada de una urgencia que rara vez escuchaba venir de él, curtido en muchos casos anteriores, algunos bastante cruentos. Oficial Ramírez, tenemos una situación peligrosa en el barrio de los olvidados. Han ocurrido nuevas desapariciones allí. Los testigos están asustados pero muchos de ellos coinciden que simplemente los afectados estaban allí y de repente la tierra se los tragó. Suspiré y me puse en marcha sin dudarlo, tomé mis cosas en apenas un minuto y recogí la llave del coche para poder llegar lo antes posible a la zona afectada. El motor de mi patrulla rugió mientras atravesaba las calles desiertas. El vecindario hacía honor a su nombre, olvidado por el tiempo, las autoridades y cualquier semblanza de esperanza. Al llegar, la desolación era evidente. Las paredes de los edificios estaban cubiertas de grafitis, mensajes de desesperación y arte macabro que reflejaban el estado de ánimo de sus residentes. Basura y escombros se amontonaban en las esquinas, y el hedor a podredumbre llenaba el aire. Estaba acercándome a la dirección indicada y un escalofrío recorrió mi espalda como una mala señal de lo que estaba por ocurrir. Aparqué el patrulla a un lado de la calle y tomé mi linterna, su haz cortando la oscuridad como un cuchillo. Una creciente sensación de inquietud se asentaba en mi estómago mientras caminaba por el callejón, mis pasos resonaban en el silencio opresivo. A cada lado, las ventanas rotas de los edificios parecían ojos vacíos que me observaban. Al acercarme aún más, la primera pista llegó rápido. Una mancha oscura y fresca en la pared, todavía húmeda. Mi corazón latía con fuerza mientras examinaba el área. Los rastros de una lucha reciente eran evidentes, fragmentos de ropa desgarrada y huellas en el barro. Seguí los rastros con cautela, mi linterna revelando más signos de violencia a cada paso. Las marcas de arrastre en el suelo me llevaban hacia un punto más oscuro del callejón. Un ruido resonó en el callejón desierto, interrumpiendo el inquietante silencio que lo envolvía. Me detuve en seco, el corazón latiendo con fuerza. La linterna en mi mano temblaba ligeramente mientras giraba sobre mis talones, intentando localizar la fuente del sonido. Mis ojos se posaron en una alcantarilla cercana, su pesada rejilla metálica estaba levantada apenas unos centímetros. Respiré hondo y me arrodillé junto a la alcantarilla, apuntando con la linterna hacia abajo. Si lo que decían los testigos era verdad, pudiera ser que no fuera el suelo exactamente quien se había llevado a la víctima, sino alguien desde el sumidero. Con una mezcla de determinación y aprensión, me acerqué a la alcantarilla y agarré la rejilla. La levanté con esfuerzo, el metal chirriando en protesta.
Me acerqué con el haz de mi linterna iluminando un túnel que se adentraba en la tierra. La oscuridad parecía tragarse la luz, pero pude ver rastros oscuros en los bordes del túnel. La sensación de ser observado era abrumadora. Sin embargo, la llamada de emergencia resonaba en mi mente. No podía darme la vuelta ahora. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué demonios estaba sucediendo aquí abajo? Armado solo con mi linterna y una creciente sensación de inquietud, decidí descender al subsuelo. Bajé con cuidado, apoyando mis pies en los resbaladizos peldaños de hierro que llevaban al fondo del túnel. Enseguida el aire se volvió más denso y húmedo a medida que descendía, y el sonido del agua goteando reverberaba en las paredes de piedra. Desde la misma escalera podía observar, gracias a mi linterna iluminando, fragmentos de la realidad a mi alrededor, ropa desgarrada, manchas oscuras, y lo más inquietante, marcas de garras en la piedra. Algo había arañado las paredes con una fuerza brutal para poder llegar a crear esas marcas. Al llegar al suelo, me encontré en un laberinto olvidado. Los túneles se extendían en varias direcciones, cada uno más oscuro y amenazante que el anterior. Informé de mi situación por la radio, esperando que el mensaje llegara a pesar de las dificultades de comunicación en la zona. Apreté la empuñadura de mi arma, buscando algún consuelo en su peso familiar. Comencé a avanzar por el túnel principal, el haz de luz revelaba más fragmentos de una realidad estremecedora. Mi respiración se volvió pesada mientras seguía adelante, cada paso resonando en el silencio sepulcral. A medida que me adentraba más en el laberinto, el hedor a descomposición se intensificaba. El aire era casi irrespirable, cargado de una pestilencia que parecía aferrarse a mi piel. Encontré más rastros de víctimas, más trozos de ropa desgarrada y objetos personales esparcidos por el suelo. Cada hallazgo confirmaba mis peores miedos. Algo monstruoso habitaba estos túneles y era el causante de muchas de las desapariciones del barrio. El sonido del agua goteando y el crujido ocasional de las tuberías rotas creaban una sinfonía inquietante que parecía amplificar mi soledad. Pero no estaba solo, lo sentía en el fondo de mi ser. La presencia que me había llevado hasta aquí estaba cerca, acechando en las sombras. Me detuve en seco cuando escuché un susurro. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero el sonido se hizo más claro. Un murmullo bajo y constante, como si alguien estuviera hablando en un tono apenas audible. Seguí el sonido con cautela, mi linterna iluminando el camino frente a mí. El túnel se curvó hacia la derecha, llevándome a una sección aún más desoladora. El susurro se hizo más fuerte. Parecía venir de todas direcciones, envolviéndome en un mar de voces inaudibles. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y apreté la empuñadura de mi arma con más fuerza. De repente, algo se movió a lo lejos. Me giré rápidamente, pero no vi nada. La oscuridad era total, impenetrable. El túnel se estrechó, obligándome a avanzar con más cautela. El susurro se transformó en un gemido bajo, un lamento que parecía surgir de las mismas entrañas de la tierra. Mi corazón latía con fuerza y la adrenalina corría por mis venas. Sabía que estaba cerca de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre. Finalmente, llegué a otra bifurcación en el túnel. A mi izquierda, un pasaje estrecho y oscuro que descendía aún más en las profundidades y entresijos de la ciudad. A mi derecha, un destello de luz tenue y un sonido de movimiento. Decidí seguir la luz, con la esperanza de encontrar alguna pista que explicara las desapariciones o incluso algún superviviente. El pasaje me llevó a una cámara más grande, iluminada por una luz parpadeante que provenía de una lámpara rota en el suelo. La visión era escalofriante, una evidencia clara de que algo habitaba en estos túneles. Un ruido sordo resonó detrás de mí y me giré rápidamente, apuntando con la linterna. La oscuridad se cerró a mi alrededor, por un momento, sentí que el túnel mismo respiraba. La presencia que había sentido desde el principio estaba más cerca que nunca, acechando desde las sombras. Las paredes de piedra parecían cerrarse a mi alrededor mientras la sensación de ser observado se intensificaba. Giré una esquina y me encontré con una visión que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Una huella oscura y húmeda en forma de mano en la pared,
como si alguien hubiera tratado de aferrarse a la piedra en un intento desesperado de escapar. Pero no fue solo la huella lo que me detuvo en seco. Alrededor de ella, profundas marcas de garras arañaban la superficie de la roca. Eran largas y profundas, como hechas por algo con una fuerza descomunal. Pasé los dedos por las marcas, sintiendo el frío de la piedra cortada. Mi mente trataba de encontrar una explicación racional, pero ninguna parecía encajar. Algo inhumano había estado aquí. El miedo comenzó a asentarse en mi estómago, una sensación viscosa que se expandía con cada nueva revelación. Sin embargo, debía seguir adelante. Tomé aire profundamente y continué, mi linterna iluminando las paredes y el suelo en busca de más pistas. El rastro continuaba, llevándome más profundamente por el laberinto subterráneo. Pasé por lo que parecía ser una sala más amplia, un antiguo refugio o punto de encuentro, ahora en ruinas. Aquí, los rastros de lucha eran aún más evidentes. Los fragmentos de ropa desgarrada estaban esparcidos por el suelo, y manchas oscuras cubrían las paredes en patrones caóticos. Mi linterna iluminó algo en un rincón, un zapato solitario, cubierto de líquido oscuro y barro. Me acerqué con cautela, el sonido de mis pasos reverberando en el espacio vacío. Mientras examinaba el zapato, un ruido sordo me hizo girar rápidamente. Apunté la linterna hacia la fuente del sonido, pero de nuevo no pude ver nada. Solo la oscuridad densa e impenetrable. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Avancé con cautela, mis sentidos en alerta máxima, mientras mi mente luchaba con la necesidad de huir de ese lugar. Cada crujido y cada goteo de agua parecían amplificados, resonando en el silencio sepulcral del túnel. Seguí el rastro hasta una pequeña abertura en la pared, apenas visible en la penumbra. Me agaché para pasar, el espacio era estrecho obligándome a moverme con lentitud. Al otro lado, me encontré en un pasaje aún más estrecho y oscuro. La claustrofobia amenazaba con paralizarme, pero me obligué a seguir adelante. Mi linterna descubrió más marcas de garras en las paredes, cada una más profunda e inquietante que la anterior. El rastro continuaba, como un macabro hilo de Ariadna que me llevaba más y más profundo en el laberinto. La sensación de opresión era casi insoportable. Cada respiración era un esfuerzo consciente, y el miedo comenzaba a nublar mi juicio. Apreté la linterna con más fuerza, usando su luz como un ancla para mantenerme concentrado. No podía permitir que el pánico me dominara. Había venido hasta aquí para encontrar respuestas, y no me iría sin ellas. De repente, la linterna parpadeó. Mi corazón se detuvo por un momento mientras la oscuridad amenazaba con engullirme por completo. Golpeé la linterna suavemente, y la luz volvió, aunque más tenue. Debía apresurarme. No quería quedarme atrapado en la oscuridad total. El túnel se abrió en otra cámara, más pequeña y llena de escombros. Mi linterna iluminó una figura en el suelo, apenas visible entre las sombras. Me acerqué lentamente, el miedo dando paso a una creciente sensación escalofriante. La figura era un hombre, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba destrozado, la carne desgarrada y los huesos expuestos. Era evidente que había sido atacado por algo con una fuerza y ferocidad brutales. Mi estómago se revolvió, pero me obligué a mantener la compostura. Examiné el área alrededor del cuerpo, buscando cualquier pista que pudiera ayudarme a entender lo que había sucedido. Más marcas de garras en las paredes, más restos del hombre. La presencia siniestra se sentía más cerca que nunca, como si estuviera observándome desde las sombras. Sabía que debía salir de allí, pero también sabía que no podía irme sin más información. Marqué todas las pruebas que vi y tomé fotografías de las marcas de garras y del cuerpo, con la esperanza de que pudieran proporcionar alguna pista más adelante. Mientras lo hacía, el aire se volvió más denso y pesado, la presión que me rodeaba. Un ruido sordo rompió el silencio, y giré rápidamente, mi linterna iluminando la entrada del túnel. Esta vez no tuve tanta suerte, la criatura a la que había estado persiguiendo estaba allí, apenas visible en la penumbra. Era una aberración, una amalgama retorcida de formas humanoides y bestiales. Su piel pálida parecía brillar en la oscuridad, y sus ojos vacíos reflejaban la luz de mi linterna con un brillo maligno.
En un parpadeo, se lanzó hacia un pasillo lateral y desapareció nuevamente. El pánico luchaba por dominarme, pero la adrenalina me mantenía concentrado. Debía seguirla, debía enfrentarme para evitar la masacre que estaba creando en mi ciudad. Comencé a correr tras ella, mis pasos resonando con un eco frenético en los túneles. Cada giro y vuelta parecía llevarme más profundo en el laberinto subterráneo, pero la presencia de la criatura era inconfundible, una sombra que se movía justo fuera del alcance de mi linterna. La persecución me llevó a una intersección de túneles, donde me detuve brevemente para escuchar. El silencio era abrumador, roto solo por el sonido de mi propia respiración. Entonces, un susurro, casi imperceptible, llegó a mis oídos. Apunté la linterna en esa dirección y avancé con cautela, cada paso era una mezcla de miedo y determinación. El túnel se abrió en una pequeña cámara, las paredes cubiertas de más marcas de garras y de manchas, lo que me confirmó que era el camino correcto. En el centro de la habitación, un agujero en el suelo revelaba un abismo aún más profundo. La criatura estaba allí, al borde del agujero, observándome con esos ojos vacíos. Parecía esperar, como si supiera que yo estaba a punto de llegar. Apunté la linterna directamente al ser, la luz revelando más detalles escalofriantes, la piel desgarrada, las extremidades deformadas, y esos ojos, vacíos y llenos de una maldad indescriptible. La criatura emitió un gruñido bajo, un sonido que reverberó en mis huesos, y se lanzó hacia mí con velocidad. Reaccioné instintivamente, disparando mi arma. El sonido de los disparos resonó en la cámara, pero la criatura era rápida, esquivando las balas con movimientos fluidos y antinaturales. Se abalanzó sobre mí, sus garras extendidas. Logré esquivarla en el último momento, sintiendo el aire cortado por sus garras pasar cerca de mi rostro. Rodé por el suelo y me levanté rápidamente, apuntando de nuevo con la linterna y el arma. La criatura se movía en las sombras, un depredador acechando a su presa. El miedo intentaba volver, pero la adrenalina mantenía mi mente clara. Esto no era solo una persecución, era una batalla por la supervivencia. Decidí usar el entorno a mi favor. Retrocedí hacia el pasillo por el que había entrado, asegurándome de mantener siempre a la criatura a la vista. Sabía que los túneles eran un laberinto, pero también sabía que la criatura probablemente conocía este lugar mejor que yo. Debía ser inteligente, usar la luz para mantenerla a raya y buscar una oportunidad para atacar. La criatura me siguió, sus movimientos fluidos y llenos de una gracia antinatural. Cada vez que se acercaba, usaba la linterna para deslumbrarla momentáneamente, forzándola a retroceder. Pero sabía que no podía mantener esto indefinidamente. Debía encontrar una forma de incapacitarla, de ganar tiempo suficiente para escapar o eliminarla. Entonces, vi una oportunidad. Una sección del túnel más adelante parecía inestable, las paredes cubiertas de grietas y escombros. Si podía atraer a la criatura allí y provocar un derrumbe, podría atraparla o al menos retrasarla. Con el corazón latiendo en mis oídos, avancé hacia esa sección, asegurándome de que la criatura me siguiera de cerca. Llegué a la parte inestable y me detuve, enfrente estaba la criatura. Emitió otro gruñido y se preparó para lanzarse sobre mí. Esperé el momento justo, mis músculos tensos y preparados. Cuando la criatura saltó, disparé mi arma hacia el techo agrietado. Los disparos resonaron en el túnel y un estruendo ensordecedor siguió cuando el techo comenzó a derrumbarse. Salté hacia un lado, rodando por el suelo mientras los escombros caían, bloqueando parcialmente el túnel y atrapando a la criatura. El polvo y la roca llenaron el aire, y el sonido del derrumbe reverberó a lo largo de los túneles. Tosí y me levanté lentamente, la linterna todavía firme en mi mano. El silencio volvió, roto solo por el sonido de las piedras asentándose. Me acerqué con cautela al montón de escombros, apuntando con la linterna. La criatura estaba parcialmente enterrada, luchando por liberarse, sus gruñidos y quejidos llenaban el aire. Sabía que esto solo me daría un momento, era demasiado fuerte. Retrocedí rápidamente, asegurándome de no perder de vista a aquel ser atrapado en el derrumbe. El túnel se bifurcó delante de mí, y tomé el camino de la derecha sin detenerme a pensar. Las paredes aquí eran más estrechas, el espacio más claustrofóbico.
A medida que avanzaba, el sonido de la criatura seguía resonando mientras luchaba por liberarse. Giré otra esquina y me encontré en un corredor más amplio, con puertas oxidadas y abiertas a ambos lados. Cada puerta parecía una trampa, cada sombra una amenaza. Entonces, el crujido de las rocas me informó de la liberación de la aberración. Escuché sus bufidos mientras se movía hacia mí, cada vez más cerca. Me detuve un momento para recuperar el aliento, apuntando con la linterna hacia la oscuridad detrás de mí. El haz de luz temblaba ligeramente, pero no vi nada. El silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido de mi propia respiración y los latidos frenéticos de mi corazón. Entonces, vi un rápido movimiento en la oscuridad. La criatura se movía de nuevo con gracilidad, una sombra que desafiaba las leyes de la física. Disparé de nuevo, pero la criatura desapareció en la oscuridad antes de que las balas pudieran alcanzarla. No podía seguir corriendo indefinidamente, debía encontrar una forma de enfrentarme, de detenerla por completo. Pero el miedo y la desesperación nublaban mi juicio, dificultando pensar con claridad. Cada esquina, cada corredor podía ocultar una nueva amenaza, y la criatura, aunque herida, no tenía intención de dejarme escapar. Avancé con cautela, cada paso medido, cada movimiento controlado. La sala estaba llena de obstáculos, y sabía que debía ser cuidadoso. Mientras me movía, el eco de los pasos de la criatura seguía resonando a mi espalda, cada vez más cerca, cada vez más amenazante. Pasé junto a una fila de viejos generadores, sus superficies cubiertas de polvo y telarañas. Entonces, escuché un ruido demasiado cerca de mí, un crujido metálico que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Giré rápidamente, disparando mi arma en la dirección del ruido sin dudar. Las balas impactaron en el metal y el sonido de los disparos en la sala fueron como un trueno. Pero la criatura no estaba allí. El retumbar de los disparos desapareció lentamente, dejando el silencio una vez más. Sabía que no podía seguir así, disparando a las sombras, desgastándome sin resultado. Debía encontrar una forma de poner fin a este juego letal. Seguí avanzando, la linterna temblando ligeramente en mi mano. El miedo y la adrenalina se mezclaban, creando una mezcla volátil que amenazaba con paralizarme. Pero no podía permitirme el lujo de perder la calma. Llegué al otro extremo de la sala y encontré una puerta parcialmente abierta. La empujé con cuidado, y se abrió con un chirrido metálico que resonó en el túnel. Avancé por el nuevo pasillo, más estrecho aquí, las paredes más cercanas. Sentía que el espacio se cerraba a mi alrededor, cada sombra era una amenaza. De repente, el sonido de la criatura volvió, más cercano que nunca. Sabía que estaba jugando conmigo, acechándome, esperando el momento oportuno para atacar de nuevo y vengarse por lo que le había hecho. El túnel se curvó hacia la izquierda, y giré con cautela, la linterna iluminando el camino por delante. El sonido de los pasos de la criatura resonaba a mis espaldas, cada vez más cercano. Sentía su presencia detrás de mí, una sombra que me seguía, que no me dejaba escapar. Avancé más rápido, mi corazón latiendo con fuerza. Debía encontrar una salida, debía encontrar una forma de detener esto. De repente, el túnel se abrió en una cámara más amplia, las paredes cubiertas de musgo y humedad. En el centro de la cámara, una estructura de metal oxidado se alzaba, una red de tuberías y maquinaria abandonada. La criatura estaba allí utilizando pasillos alternativos que yo no podía conocer, esperando, su forma apenas visible en la penumbra. Emitió un gruñido escalofriante, un sonido que reverberó en mi cuerpo, y se lanzó hacia mí con una velocidad inhumana. Disparé mi arma de nuevo, esperando alcanzar a ese ser de una vez por todas. Sin embargo, la criatura los esquivó con facilidad, moviéndose como una sombra. Sentí sus garras rozar mi brazo mientras rodaba por el suelo, evitando su ataque por un pelo. Me levanté rápidamente, apuntando con la linterna y mi arma, aunque acabara de quedarme sin munición, pero la criatura ya se había desvanecido en la oscuridad. Guardé mi arma con cuidado y continué mi camino. Giré una esquina y tropecé, cayendo al suelo polvoriento. La linterna rodó a unos metros de distancia, su luz oscilando y creando sombras danzantes en las paredes. Me levanté con esfuerzo, sacudiendo el polvo de mi uniforme.
Al levantar la linterna, su luz reveló algo inesperado, una puerta metálica parcialmente oculta detrás de una pila de escombros. Mi corazón latió con fuerza mientras me acercaba y empujaba los escombros a un lado. La puerta crujió al abrirse, revelando un antiguo refugio subterráneo. Entré con cautela, la linterna iluminando un espacio que parecía haber sido abandonado durante décadas. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y moho, y el aire era denso con el olor a humedad y descomposición. Ese refugio subterráneo parecía mi única esperanza de seguridad temporal, un respiro en medio de la persecución frenética. El aire estaba cargado de polvo y humedad, pero al menos aquí, por un momento, sentí que podía planear mi siguiente movimiento con relativa tranquilidad. Me apoyé contra una pared, tratando de controlar mi respiración y calmar mi mente. De repente, un ruido detrás de mí. El crujido de metal siendo empujado, el eco de pasos sigilosos. Mi corazón se aceleró. La criatura me había encontrado. Sabía que no podía huir nuevamente, debía enfrentarme aquí y ahora. Con una mezcla de miedo y determinación, me preparé para la lucha. La criatura apareció en la entrada del refugio, sus ojos vacíos brillando con una maldad indescriptible. Era aún más escalofriante a plena vista, una amalgama de carne y hueso, su piel pálida y estirada sobre músculos atrofiados y extremidades retorcidas. Emitió un siseo que me asustó aún más que sus gruñidos y me dejó helado. Busqué a mi alrededor, desesperado por encontrar cualquier cosa que pudiera usar como arma. Mis dedos se cerraron alrededor de una vieja barra de hierro, oxidada pero todavía robusta. No era mucho, pero era mejor que nada. Levanté la barra, listo para enfrentarme a la criatura que se acercaba con una rapidez inhumana. El ataque fue rápido y feroz. La criatura se lanzó hacia mí, con sus temibles garras extendidas hacia mí. Logré esquivar la embestida en el último momento, sintiendo el aire silbando por sus garras pasando cerca de mí. Contraataqué con la barra de hierro, golpeando con todas mis fuerzas. El impacto resonó en la habitación, y la criatura emitió un chillido agudo de dolor. Ni aun así se detuvo. Se lanzó de nuevo a por mí, y esta vez, sus garras encontraron carne. Sentí un dolor punzante en el costado cuando me arañó, pero no me dejé paralizar. Giré y golpeé nuevamente yo también, esta vez apuntando a su cabeza. La barra de hierro se hundió en su carne, y la criatura retrocedió, un hilo de líquido oscuro goteaba de la herida. La lucha continuó en un frenesí de movimiento y sonido. Usé cualquier cosa que tenía a mano, la pistola descargada, la barra de hierro, trozos de escombros, incluso mis propias manos cuando fue necesario. Cada golpe, cada herida que le infligía, era un pequeño triunfo, pero la criatura era incansable. Sus ojos vacíos nunca dejaron de mirarme con ese hambre insaciable. Finalmente, logré un golpe particularmente fuerte que la hizo retroceder y caer al suelo. Respiraba con dificultad, el suelo a su alrededor manchándose con las sustancias oscuras que chorreaban por sus heridas. Me acerqué con cautela, la barra de hierro lista para el golpe final. Pero antes de que pudiera atacar de nuevo, la criatura se levantó con una rapidez que desafiaba la lógica para su estado y huyó a las profundidades del túnel, dejando un reguero líquido y destrucción a su paso. Me quedé allí, jadeando, el dolor en mi costado me recordaba la gravedad de mis heridas. Había logrado herirla, pero no detenerla. La criatura estaba lejos de ser vencida, y sabía que esto no era más que una pausa temporal en nuestra batalla. Sin embargo, mi esperanza de sobrevivir aumentaba. Había demostrado que podía herirla, que podía luchar contra ella. El sonido de la criatura alejándose se desvaneció en la distancia, y el refugio se sumió en un silencio inquietante. Con la linterna en una mano y la barra de hierro en la otra, comencé a buscar una salida segura. Mis pasos eran lentos y cautelosos, cada sombra era una posible amenaza. La linterna barría el túnel adelante, revelando el rastro que había dejado la criatura, no podía permitir que se desvaneciera en las sombras otra vez. Las heridas y la adrenalina comenzaban a pasar factura en mi cuerpo mientras me adentraba más en los túneles subterráneos. Cada paso era una lucha contra el dolor y el agotamiento, pero la necesidad de solucionar las desapariciones en el barrio producidas por ese ser me empujaba a seguir adelante. El eco de mis pasos resonaba a mi alrededor,
y el silencio opresivo solo aumentaba mi determinación. Tropecé con una puerta metálica parcialmente abierta, su superficie cubierta de óxido y marcas de garras. La empujé con cautela, y un chirrido metálico resonó en el pasillo. Al otro lado, una sala amplia y mal iluminada se reveló ante mis ojos. Mis dedos temblaban mientras levantaba la linterna e iluminaba el interior. Lo que vi me dejó sin aliento. La sala estaba llena de dispositivos y documentos científicos, esparcidos por todas partes como si alguien hubiera abandonado el lugar apresuradamente. Mesas de metal cubiertas de instrumentos quirúrgicos, frascos con fluidos desconocidos y máquinas que emitían un zumbido bajo. Las paredes estaban forradas de pizarras llenas de ecuaciones y diagramas complejos, ilustrando lo que solo podía describirse como un experimento perturbador. Me acerqué a una de las mesas y recogí un montón de papeles. Mis ojos se movían rápidamente, leyendo fragmentos de informes y notas que describían los experimentos realizados en seres humanos. La magnitud de los experimentos se hizo clara con cada palabra que leía. La criatura no era un accidente. Era el resultado de una manipulación intencionada y cruel. Las notas detallaban cómo una organización secreta había secuestrado a personas marginadas, consideradas desechables por la sociedad, para usarlas como sujetos de prueba. Los científicos habían manipulado su ADN, combinando genes humanos con los de varios depredadores en un intento de crear una criatura perfecta para cazar y eliminar a los indeseables. Pero algo había salido estremecedoramente mal. Una de las criaturas había desarrollado una inteligencia y una ferocidad que superaban las expectativas de sus creadores, volviéndose contra ellos y escapando a los túneles subterráneos. Lo que había descubierto era abrumador. Sentí una mezcla de ira y repulsión mientras seguía leyendo. No solo habían creado un monstruo, sino que habían sacrificado innumerables vidas en el proceso y abandonando a todos a su suerte cuando el experimento se truncó. La organización detrás de esto debía ser llevada ante la justicia. Pero primero, tenía que sobrevivir al monstruo que habían creado. De repente, un ruido sordo rompió el silencio. Mi corazón se aceleró mientras levantaba la linterna y miraba alrededor, buscando la fuente del sonido. El ser creado por la mano del hombre estaba cerca. Podía sentir su presencia, una sensación de peligro inminente que me erizaba la piel. Sabía que debía actuar rápidamente. No podía quedarme allí y esperar a ser encontrado. Comencé a recoger todos los documentos que podía, metiéndolos en mi mochila. Cada pedazo de información era crucial para entender a la criatura y descubrir a la organización. Mientras trabajaba, mis oídos estaban alerta a cualquier sonido, cualquier indicio de que la criatura se acercaba. El sonido de pasos resonó en el pasillo, y mi respiración se detuvo. La criatura estaba aquí. Me escondí detrás de una de las mesas, mi linterna apagada para no delatar mi posición. El corazón me latía con fuerza mientras escuchaba los pasos acercándose. La criatura emitió un gruñido bajo reverberando en la entrada y me dejó helado. La puerta metálica se abrió de golpe, y la criatura entró en la sala, sus ojos vacíos explorando el entorno. Sabía que no podía quedarme allí. Debía encontrar una forma de distraerla y escapar. Miré a mi alrededor, buscando algo que pudiera usar. Mis ojos se posaron en una serie de frascos con productos químicos en una mesa. Podía intentar crear una distracción. Con cuidado, comencé a mezclar los productos químicos en uno de los frascos vacíos, recordando mis conocimientos básicos de química. El tiempo era esencial. Los pasos de la criatura se acercaban, y el sonido de su respiración se hacía más fuerte. Finalmente, la mezcla estuvo lista. Encendí un fósforo y lo dejé caer en el frasco, arrojándolo hacia el centro de la sala. El estallido fue ensordecedor, una ráfaga de fuego y humo que llenó la sala. La criatura emitió un chillido de dolor y furia, retrocediendo. Aproveché el caos para salir de mi escondite y correr hacia la puerta. El humo era denso y cegador, pero la adrenalina me empujaba a seguir adelante. Corrí por el pasillo, el eco de mis pasos resonando en la oscuridad. No podía detenerme, no podía mirar atrás. La criatura estaba herida, pero sabía que no se detendría hasta encontrarme. Debía seguir adelante,
encontrar una salida y llevar los documentos a la superficie para volver con refuerzos y acabar con todo. Las heridas y el agotamiento me pesaban, pero no podía detenerme. Sabía que la criatura seguía ahí, acechando, esperando el momento adecuado para atacar. El descubrimiento de la verdad me había dado un propósito renovado, pero también había incrementado la urgencia de mi situación. Corrí a través de los oscuros túneles subterráneos, buscando un lugar donde pudiera hacer mi última parada, un lugar donde pudiera preparar mi defensa y enfrentarme a aquel ser deformado de una vez por todas. Finalmente, después de lo que parecieron horas de correr y escabullirme, encontré lo que buscaba. Un antiguo refugio fortificado, una reliquia de otros tiempos. La puerta de metal estaba oxidada pero aún era resistente. Con esfuerzo, la empujé y entré, cerrándola detrás de mí. El refugio era espacioso, con paredes de hormigón gruesas y una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo me envolvió. Este sería el lugar de nuestro enfrentamiento final. No tenía mucho tiempo. La criatura estaba cerca, podía sentir su presencia, su hambre insaciable por encontrarme. Debía actuar rápido. Comencé a inspeccionar el lugar, buscando cualquier cosa que pudiera usar para hacer trampas y fabricar armas. Mi mente trabajaba frenéticamente, ideando un plan para enfrentarme a mi enemigo. Encontré varias cajas de suministros militares antiguos. Algunas contenían herramientas oxidadas, otras partes de maquinaria desmantelada. Había cables eléctricos, pedazos de metal, y algo de dinamita deteriorada. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. Sabía que cada segundo contaba. Empecé con las trampas. Utilicé los cables eléctricos para crear un sistema rudimentario de alarmas. Cualquier movimiento en las entradas del refugio activaría una serie de campanas y luces que me alertarían de la presencia de la criatura. Colocándolas estratégicamente, aseguré todas las posibles rutas de entrada. Luego, me concentré en la dinamita, que estando deteriorada era muy peligrosa, pero no tenía otra opción. Utilicé mi conocimiento básico aprendido en la academia para crear artefactos improvisadas, colocando una en cada entrada del refugio y asegurándome de que estuvieran bien ocultas. El objetivo era causar el máximo daño posible si la criatura intentaba entrar. Mis manos temblaban por el esfuerzo y el miedo mientras trabajaba. Cada ruido, cada eco en los túneles me ponía en alerta máxima. La criatura estaba cerca, y sabía que no tardaría en encontrarme. A medida que el tiempo pasaba, la tensión se volvía casi insoportable. También cogí armas rudimentarias. Utilicé los pedazos de metal para crear lanzas y encontré un viejo machete oxidado que afilé lo mejor que pude. No eran las mejores armas, pero serían efectivas en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Sabía que, en última instancia, sería la criatura contra mí, cara a cara. Mientras trabajaba, mi mente volvía a los documentos que había encontrado. La organización que había creado la criatura era responsable de situaciones estremecedoras e inimaginables. Personas inocentes habían sido sacrificadas, convertidas en monstruos por una ambición desmedida. Debía asegurarme de que la verdad saliera a la luz, pero primero, debía sobrevivir. Finalmente, después de un frenético trabajo, el refugio estaba listo. Había hecho todo lo posible con los recursos limitados que tenía. Me tomé un momento para respirar, mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi alrededor. Sabía que el enfrentamiento final estaba cerca, que la criatura no se detendría hasta encontrarme. Me escondí detrás de una pila de cajas, con el machete en una mano y una lanza en la otra. Estaba tenso, y cada segundo se convertía en una eternidad. El refugio estaba en silencio, roto solo por el sonido de mi respiración y los latidos de mi corazón. De repente, el sonido de una de las alarmas resonó en el refugio. La criatura estaba aquí. Mi corazón se aceleró mientras me preparaba para el enfrentamiento. La primera detonación sacudió el refugio, seguida de un rugido ensordecedor. La criatura había activado una de las trampas, pero sabía que eso no la detendría. No era suficiente para acabar con ella, solo para ralentizarla. El sonido de pasos rápidos y pesados se acercaba. La criatura se movía con furia, derribando obstáculos y emitiendo gruñidos amenazadores.
Sentí una mezcla de miedo y determinación mientras me preparaba para enfrentarme a ella. Este era el momento. No podía fallar. La criatura apareció en la entrada principal del refugio, sus ojos vacíos brillando con una maldad indescriptible. La última puerta de metal se abrió de golpe, y la criatura irrumpió en el refugio con una fuerza inhumana. Sus ojos vacíos se fijaron en mí, y emitió un rugido que resonó en las paredes. La batalla había comenzado. La criatura se lanzó hacia mí con una velocidad y ferocidad que me hicieron dar un paso atrás. Pero yo estaba preparado. Solté una trampa, una carga de dinamita escondida bajo una pila de escombros. La detonación sacudió el refugio, enviando fragmentos de metal y piedra en todas direcciones. La criatura emitió un chillido de dolor, retrocediendo momentáneamente. Aproveché la oportunidad para lanzar mi lanza, apuntando a su pecho. El impacto fue directo, arrancándole un gruñido de agonía. Pero no se detuvo. Se abalanzó de nuevo, sus garras buscando carne. Logré esquivarla por poco, sintiendo sus garras rozar mi piel. Contraataqué con el machete, golpeando con todas mis fuerzas. La hoja oxidada se hundió en su carne, pero la criatura apenas pareció notarlo. Su fuerza y resistencia eran estremecedoras. La lucha se intensificó. Usé cada trampa que había preparado, la dinamita que tenía a mi disposición. El refugio se convirtió en un campo de batalla, cada rincón una posible emboscada. Las paredes de hormigón temblaban con cada detonación, y el eco de nuestros gritos y gruñidos resonaba en la oscuridad. La criatura me golpeó con una fuerza brutal, lanzándome contra una pared. Sentí un dolor agudo en mis costillas, pero me obligué a levantarme. No podía permitirme el lujo de rendirme. La determinación me impulsaba a seguir adelante, a luchar con todo lo que tenía. Cada golpe, cada herida me hacían ver lo que estaba en juego. Mi machete alcanzó repetidas veces el objetivo, arrancándole rugidos de dolor, pero la criatura parecía imparable. Su ferocidad era inhumana, su resistencia insuperable. Pero yo también tenía mi propia ferocidad, una determinación alimentada por la rabia y el miedo. El suelo del refugio estaba lleno de fluidos oscuros de la criatura, mezclándose con el polvo y los escombros en una pasta desagradable que se pegaba a mis zapatos dificultándome andar. Ambos estábamos heridos, pero la lucha continuaba. Logré atraer a la criatura hacia otra sección debilitada del túnel, una trampa que había preparado con la esperanza de que fuera suficiente para detenerla. La criatura me siguió, sus movimientos torpes y llenos de furia. Sabía que solo tenía una oportunidad. Conduje a la criatura hacia la sección debilitada del túnel, donde las paredes estaban llenas de grietas y el techo parecía listo para derrumbarse. Esperé el momento oportuno, el corazón latiendo frenéticamente. La criatura se lanzó hacia mí una vez más, y en el último segundo, solté la última dinamita. La detonación fue ensordecedora. El túnel tembló violentamente y las paredes comenzaron a derrumbarse. Sentí el impacto y el calor del estallido, pero me obligué a seguir adelante. Corrí hacia la salida, el sonido del derrumbe resonando a mis espaldas. La criatura quedó atrapada bajo toneladas de escombros, sus rugidos de furia y dolor ahogados por el derrumbe. Me dejé caer al suelo, jadeando y lleno de heridas, pero vivo. Había logrado lo imposible. Había derrotado al temible experimento, al menos temporalmente. Sabía que la criatura era resistente, pero con el túnel caído esperaba que se quedara sepultada para siempre, una oportunidad para planear mi siguiente movimiento. Miré hacia el refugio, ahora una ruina llena de polvo y escombros. El polvo comenzaba a asentarse, mezclándose con el sudor que cubría mi cuerpo. Herido y agotado, me encontré en el suelo del refugio, rodeado de escombros y restos de la brutal batalla. Cada respiración era un esfuerzo, cada movimiento enviaba oleadas de dolor a través de mis costillas y extremidades. Pero había sobrevivido. Me levanté con dificultad, apoyándome en una pared resquebrajada para mantener el equilibrio. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones, pero una cosa estaba clara, debía salir de estos túneles y llevar la verdad a la superficie. La luz del día me llamaba, una promesa de seguridad y esperanza en medio de la oscuridad y el caos.
Cada paso era una batalla contra el agotamiento y el dolor. Cojeaba a través del refugio, esquivando las pilas de escombros y los restos de las trampas que había armado. Mi linterna, ahora tenue y parpadeante, apenas iluminaba el camino adelante. Pero no podía detenerme. No podía rendirme. Debía encontrar la salida y contar mi historia. Los túneles eran un laberinto de destrucción, resultado de la feroz batalla y los estallidos que habían sacudido el lugar. Las paredes estaban cubiertas de grietas, y el suelo estaba lleno de escombros. Mis pasos resonaban en la oscuridad, recordándome constantemente la soledad y el peligro que aún me rodeaba. Tropecé con una pila de escombros y caí al suelo, el impacto me arrancó un grito de dolor. Me quedé allí por un momento, luchando por recuperar el aliento y el coraje para seguir adelante. La salida parecía inalcanzable, una meta distante en un mar de destrucción. Pero no podía permitir quedarme tirado allí en completa oscuridad. Debía seguir adelante, por mí y por todos los que habían sufrido a manos de la organización. Me obligué a levantarme y continuar. Cada paso me recordaba mi fragilidad, pero también mi determinación. Avancé lentamente, usando las paredes como apoyo. Los túneles parecían interminables, cada giro y cada esquina presentando nuevos desafíos y obstáculos. Pero la luz del día era mi faro, una promesa de libertad y justicia. Finalmente, después horas caminando a través del laberinto subterráneo, conseguí ver un destello de luz delante. Una salida. Mi corazón latió con fuerza, una oleada de esperanza y alivio recorriendo mi cuerpo. Apresuré el paso, ignorando el dolor y el agotamiento. La luz se hizo más brillante a medida que me acercaba, y finalmente, emergí a la superficie arrastrándome a duras penas hasta tumbarme en el asfalto. Tomé aire con fuerza para incorporarme, necesitaba salir de ese lugar lo antes posible. El cielo comenzaba a clarear, tintes anaranjados y rosados pintando el horizonte mientras el amanecer iluminaba la ciudad. Emerger a la superficie en ese momento era como nacer de nuevo. El aire fresco llenaba mis pulmones, limpiando poco a poco el deledor y la claustrofobia de los túneles. Sin darme cuenta, me dejé caer de rodillas, agotado pero aliviado. Las situaciones estremecedoras de los túneles habían quedado atrás, pero sabía que la lucha no había terminado. Con cada respiración, sentía el peso de los documentos en mi mochila. Pruebas y evidencias suficientes para desenmascarar a la organización que había experimentado con seres humanos y creado la criatura de los túneles subterráneos. Mi misión ahora era llegar a la comisaría de policía y hacer que la verdad saliera a la luz. Me levanté con esfuerzo con un sentimiento de responsabilidad envolviéndome con intensidad, mis músculos protestaban por el esfuerzo, y comencé a caminar hacia la comisaría. Las calles estaban desiertas, el silencio solo roto por el canto ocasional de algún pájaro madrugador. Los edificios parecían dormidos a mi alrededor, como si el mundo fuera completamente ajeno a lo que había ocurrido en sus entrañas, aquellos túneles antiguos y las alcantarillas. Mientras caminaba, mi mente repasaba los eventos de la noche anterior. La brutal lucha con la criatura, el laberinto de túneles y los descubrimientos escalofriantes sobre los experimentos humanos. Cada recuerdo era una motivación más para seguir adelante, para asegurarme de que los responsables pagaran por sus crímenes. Llegué a la comisaría de policía. La luz del día bañaba el edificio en un brillo dorado, pero la calma exterior contrastaba con la tormenta que sabía se desataría en su interior. Entré tambaleándome, atraído por la familiaridad y la seguridad que ofrecía el lugar. Mis compañeros me miraron con sorpresa y preocupación. Estaba cubierto de polvo, heridas y sudor, una visión que cegueramente parecía salida de una pesadilla. Me acerqué al escritorio del sargento y dejé caer la mochila con los documentos. «Tenemos que hablar», dije con mi voz rasposa y cargada de urgencia. El sargento levantó la vista, su expresión cambió de preocupación a alarma al ver mi estado. Se levantó y se puso a mi lado, tomándome el brazo para ayudarme a mantenerme de pie. «Ramírez, ¿qué demonios te ha pasado?» «Encontré la verdad, he localizado a los desaparecidos, ha sido terrible, señor. Había un ser ahí abajo, algo aterrador. Alguien lo había creado hace mucho tiempo», respondí, mis palabras cargadas con el peso de la verdad. «Tenemos que detener a una organización,
tengo todo en estos documentos. Están detrás de todo esto, las desapariciones del barrio de los olvidados. Lo que siguió fue una ráfaga de actividad. Los documentos fueron revisados rápidamente, y mis superiores comenzaron a hacer llamadas. Había entregado pruebas irrefutables de experimentos inhumanos, secuestros y crímenes. La organización que había creado a la criatura no podría esconderse más. La policía se movilizó rápidamente, preparando operativos para desmantelar la red. Pero a medida que la maquinaria de la justicia comenzaba a moverse, una sensación de inquietud creció en mi interior. Había algo más, algo siniestro que aún no podía identificar. La lucha contra la criatura en los túneles había sido solo una parte del todo. Algo más estaba aguardando y no podía permitirme bajar la guardia. Mientras esperaba noticias de los operativos, me senté en una silla en la sala de descanso, dejando que la adrenalina finalmente se disipara. Las heridas en mi cuerpo comenzaban a doler más intensamente, pero el alivio de saber que estaba más cerca de la verdad me mantenía en pie. Mis compañeros entraban y salían, diciéndome palabras de aliento y preocupación. Pero en el fondo de mi mente, la sensación de peligro inminente no desaparecía. De repente, una llamada urgente le llegó al sargento. Lo vi escuchar, su expresión volviéndose cada vez más grave. Colgó el teléfono y se dirigió a mí con pasos rápidos y decididos. Ramírez, tenemos un problema, dijo en voz baja pero cargada de tensión. ¿Qué pasa?, pregunté, mi cuerpo tensándose en respuesta a su tono. Uno de los operativos fue detenido. Parece que la organización sabía que íbamos a por ellos. Tienen contactos con altos mandos. La noticia cayó como una losa. La organización tenía tentáculos en todas partes, y habían estado preparados. La sensación de peligro que había sentido se intensificó. Sabía que mi vida estaba en riesgo, pero también sabía que debía seguir adelante. No podía permitir que la organización escapara de la justicia. Necesitamos movernos rápido, dije poniéndome de pie a pesar del dolor, tenemos que contar todo esto al público. El sargento asintió, su expresión reflejaba la gravedad de la situación. Tienes razón. No podemos dejar que esto se oculte más. Vamos a reunir a la prensa. Mientras el sargento y yo preparábamos una conferencia con los periodistas, la comisaría se llenó de una actividad frenética. Los oficiales corrían de un lado a otro, preparándose para enfrentarse con la organización. Sabía que sería una lucha difícil, pero estaba decidido a llevarlo hasta el final. La conferencia de prensa se organizó rápidamente. Los periodistas comenzaron a llegar, sus cámaras y micrófonos listos para captar cada palabra. Mientras me preparaba para hablar, sentí una mezcla de nerviosismo y determinación. Esta era mi oportunidad para asegurarme de que la verdad saliera a la luz. Subí al podio, el murmullo de la multitud llenando el aire. Respiré hondo y comencé a hablar, relatando todo lo que había descubierto en los túneles, los experimentos inhumanos y la creación de la temible criatura. Mostré los documentos, las pruebas irrefutables de los crímenes de la organización. La reacción fue inmediata. Los periodistas hicieron preguntas, sus rostros reflejando una mezcla de miedo y fascinación. Sabía que había captado su atención, que la verdad estaba comenzando a salir a la luz. Pero también sabía que la organización no se quedaría de brazos cruzados. El peligro aún estaba presente, y debía estar preparado para lo que viniera. Mientras la conferencia de prensa continuaba, una sensación de alivio y triunfo comenzó a llenar mi corazón. Había sobrevivido a lo espeluznante que había en los túneles, había descubierto la verdad y ahora se la estaba contando al mundo. Pero también sabía que la lucha no había terminado. La organización aún estaba ahí fuera, y la batalla por la justicia continuaría. La conferencia de prensa había sido un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. En los días y semanas que siguieron, me encontré con indiferencia, escepticismo y manipulación. Los medios de comunicación que habían mostrado tanto interés en mi historia comenzaron a retractarse. Las noticias sobre los sucesos subterráneos fueron reemplazadas rápidamente por otros titulares.
Intenté contactar con periodistas y activistas, pero la mayoría evitaba hablar conmigo, algunos incluso me bloquearon. Mis colegas en la policía también comenzaron a tratarme con frialdad, como si mi presencia fuera una molestia o una amenaza. Poco a poco, fui dándome cuenta de que la organización a la que me enfrentaba tenía un alcance mucho mayor del que imaginaba. No solo tenían tentáculos en los bajos fondos de la ciudad, sino también en las altas esferas del poder. Eran capaces de manipular las noticias. Empezaron a aparecer artículos desacreditando mi historia, pintándome como un oficial que no era muy estable. Las pruebas que había presentado fueron cuestionadas y ridiculizadas. Los documentos por los que había arriesgado mi vida para obtenerlos fueron etiquetados como falsificaciones elaboradas. La narrativa oficial era que yo había inventado todo en un estado de paranoia. Intenté luchar contra eso, presentando más pruebas, buscando apoyo entre aquellos que aún creían en la verdad. Pero cada vez que lograba algún avance, la organización contraatacaba con mayor fuerza. Fue una batalla constante de desgaste. Empecé a notar que me seguían, que me vigilaban. Mis movimientos eran monitorizados, y mis intentos de contar la verdad se volvían cada vez más peligrosos. Un día, al salir de la comisaría de policía, noté un coche negro sospechoso al otro lado de la calle. Sus ventanas tintadas ocultaban a los ocupantes, pero sabía que me estaban observando. Esa noche, al regresar a casa, encontré mi apartamento revuelto. Documentos y objetos personales estaban esparcidos por todas partes, una advertencia clara de que no estaba a salvo. Sabía que debía actuar rápido, pero me quedé inmóvil, paralizado por la mezcla de miedo y desesperación. Al día siguiente, fui llamado a la oficina del comisario. Me recibió con una mirada severa, y su tono fue gélido y autoritario. Me informó que estaba suspendido indefinidamente por conducta inapropiada y por desacreditar a la fuerza policial con mis acusaciones infundadas. No me dieron oportunidad de defenderme. Fui escoltado fuera del edificio, mi carrera y reputación destrozadas en un instante. Un día, mientras caminaba por una calle desierta, sentí un golpe en la nuca. Todo se volvió negro. Desperté en un callejón, herido y desorientado. Un sobre marrón estaba junto a mí, con una nota advirtiéndome que dejara de investigar o las consecuencias serían peores. Dentro del sobre había fotos mías, en diversos lugares de la ciudad. Estaba claro que me vigilaban de cerca. La presión y el acoso se intensificaron. Mi casa fue allanada varias veces más, mis comunicaciones interceptadas y cualquier persona que intentara ayudarme era intimidada o sobornada para alejarse. Mi vida se convirtió en una pesadilla constante de paranoia y miedo. A pesar de todo, no pude rendirme. Sabía que el ser que había vencido no era el único monstruo que acechaba en las sombras de la ciudad. Después de todo lo que había visto e investigado, sabía que todo era algo más complejo y complicado. La organización que lo había creado era capaz de cosas mucho peores, y la lucha contra ellos apenas comenzaba. Sus tentáculos llegaban mucho más lejos de lo que en un principio había imaginado, no solo la vigilancia constante y la manipulación sobre mi vida hasta destruirla me lo había dejado claro. Entrando en distintos foros de internet conseguí descubrir cosas ocultas, muchas más. No solo habían construido un complejo en los antiguos túneles de mi ciudad para experimentar con humanos, sino que su alcance afectaba a muchas más ciudades, todas urbes alejadas, manipulables de las que los gobiernos ignoran bastante. Y no solo eso, sus contactos entre los altos cargos son impresionantes, no hay sistema político que no esté afectado. A medida que las semanas se convertían en meses, me convertí en un fantasma, moviéndome de un lugar a otro, siempre un paso por delante de aquellos que intentaban silenciarme para siempre. Sé que es difícil, pero con este mensaje espero que la historia llegue a los oídos indicados, para que estéis prevenidos por si sois uno de los cientos de afectados por la organización. Mientras la oscuridad de la noche cae sobre la ciudad, sé que aún tengo una misión. La lucha contra el mal que acechaba mi ciudad no ha terminado. La organización puede que haya ganado una batalla, pero la contienda está lejos de terminar. Estoy preparado para seguir luchando, para enfrentarme a las sombras y asegurarme de que algún día, la verdad salga a la luz. Y aunque esté solo, sé que no me voy a rendir aún. Lo ocurrido es demasiado terrible para dejarlo pasar.
Estad atentos, podría ocurrirle a cualquiera. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.